Cordial saludo, mi nombre es Germán González Martínez, estudiante de Ingeniería de Sistemas y perteneciente al grupo 254 de la materia de ecuaciones diferenciales. Me tocó sustentar el número 3, el ejercicio del tipo 3, el ejercicio A, entonces que se tiene que ver con ecuaciones diferenciales exactas. Entonces debo dar solución a la ecuación diferencial de xy de x más 2x2 más 3y2 menos 20 de y es igual a 0. Entonces tenemos que la siguiente expresión está escrita de la forma m de x más n de y es igual a 0. Tenemos que si está escrita de esta forma. Entonces lo primero que tenemos que hacer, porque ya tenemos una estructura, tenemos que diferenciar cuál es m, que es esta parte de acá, donde ustedes la ven, y cuál es y, cuál es el término y, que es esta parte. Entonces, m es igual a xy y n es igual a 2x2 más 3y2 menos 20. La anterior estructura es de una ecuación diferencial exacta, entonces por eso vamos a tratar de solucionarla de esa forma. Vamos a hacer las derivadas parciales. Lo que hacemos es obtener esa derivada parcial de m con respecto a y la derivada parcial de n con respecto a x para saber si se cumple con el primer requisito de una ecuación diferencial exacta. Entonces acá tenemos que la derivada parcial de m con respecto a y es dm sobre dy es igual a xy, que es el primer término m. La derivada parcial de este es x, porque estamos derivando con respecto a y. Entonces esta es la derivada parcial. Y vamos a ver si la derivada parcial de n con respecto a x es igual a x, si cumple con este requisito de ecuación diferencial. Tenemos que la derivada parcial de n sobre dx es igual a 2x2 más 3y2 menos 20. Derivando, tenemos que acá está la solución. Acá hago pues un planteamiento para no demorarme mucho en el video. No voy a expresar cada una de estas fórmulas, sino que voy a llegar al resultado final, que es 4x. Como vemos, no es igual al primer término de la derivada parcial de m con respecto a y. Entonces tenemos que, por este término, por esta forma, no podemos empezar a resolver la ecuación diferencial exacta. Tenemos que, lo que se pretende es llegar de la forma fxy igual a c, o sea, la función de las dos variables que sea una constante. La ecuación diferencial en este caso no se puede resolver por ese método de exactas porque no tenemos que hay una ecuación diferencial, no tenemos que x es igual a 4x como se puede observar acá. Entonces tenemos que utilizar otro método. Para esto debemos utilizar un factor integrante que permita cumplir con la condición anterior. Para ello se realizan las siguientes expresiones que vamos a ver a continuación para obtener en términos de una sola variable. Entonces tenemos que nx menos my sobre my, o debemos utilizar mx menos nx sobre ny. Algunas veces es posible multiplicar la ecuación por alguna función o alguna expresión que haga que la ecuación se convierta en exacta. Yo la verdad estuve haciendo la práctica de esta multiplicación y no obtuve un resultado para que esto fuera una ecuación exacta. Para esto debemos utilizar un factor integrante o factor de integración. En este caso pues es difícil aplicar este factor de integración. Vamos a ver este caso. Vamos a resolver este por el primer término, donde mx menos nx sobre ny, si esta función es solamente x, entonces tenemos que p de x es igual a my menos nx sobre n. Entonces tenemos un factor de integración, que es esta fórmula, función de x es igual al exponencial de la integración de p de x sobre dx. El otro caso es nx menos my sobre my. Si esta función es solamente y, entonces tenemos el producto de y es igual a nx menos my sobre m, que tenemos también una fórmula de función de y es igual al exponencial de integración de py sobre dy, que es un factor de integración. Así, la verdad es difícil entenderlo, tenemos que llevarlo a la práctica, así como nos estamos planteando en estas fórmulas. Entonces, teniendo las siguientes fórmulas de px, que fueron las que resolvieron ahorita, esto era más que todo para explicar de dónde salían,
de P sobre X, este factor de integración es igual a MY menos NX sobre N, y P de Y es igual a NX menos MY sobre M. Lo primero que vamos a hacer es utilizar la primera ecuación que tenemos acá arriba y ver si queda como resultado una función de X. Entonces tenemos que la primera ecuación, P de X es igual a MY menos NX sobre N. Reemplazamos, este MY es la primera derivada parcial de M con respecto a Y y la derivada de N con respecto a X. Esos resultados los tenemos acá arriba, X y 4, 4X y X, que fueron lo que sacamos al principio. Hacemos este reemplazo y tenemos que N es esta expresión que vamos a ver acá. Es la segunda parte, lo que resolvimos acá al inicio. Esta es N. Esta expresión es N. Pues me gusta explicar. Esta es la función de N, que fue la que reemplazamos acá. X menos 4X es igual a menos 3X y ponemos el N. Como vemos, no queda una función en el resultado como una función de X, porque tenemos variables de Y. Ahora utilicemos la segunda ecuación. Vemos que no tenemos, acá hay variables de Y, por eso no queda una función en función de X. Ahora utilicemos la segunda fórmula. P de Y es igual a NX menos MY sobre M. Entonces tenemos 4X menos X y el M es el primer término de la función, de la fórmula, de la ecuación diferencial, que es XY. Tenemos de 3X sobre XY. Aquí esto se simplifica y queda 3 sobre Y. Esto sí tenemos una función en función de Y, porque no hay exponentes X, no hay variables X. Entonces tenemos que P de Y es igual a 3 sobre Y. Ahora vamos a utilizar esta fórmula, que es la que vimos allí. Función de Y es igual a la exponencial de la integración de P de Y sobre de Y. Sustituimos acá, sustituimos el P de Y, que es 3 sobre Y. Ahora resolvemos la integral de 3 sobre Y. Para integrar sacamos la constante. Es paso por paso lo que tenemos acá. Como tenemos acá esta fórmula, y sacamos la constante 3 por integración de 1 sobre Y. Aplicamos la regla de la integración, que es donde tenemos que 1 sobre Y es el logaritmo de Y. Podemos resolverlo así. Entonces tenemos que 3 logaritmo de Y es igual a E sobre la integración de 3L en el logaritmo de Y. Esto quiere decir que cuando tenemos un factor, un número, con un logaritmo, podemos ponerlo en exponencial en función de este número con el logaritmo. Ahora bien, como dice acá, lo podemos cancelar obteniendo, y esto lo podemos cancelar obteniendo el exponencial con la integración, el logaritmo. El exponencial con el logaritmo lo podemos simplificar obteniendo Y sobre 3. ¿Por qué Y sobre 3? Porque estos se cancelan, el logaritmo y el exponencial, y nos queda 3y, pero sabemos que en estas funciones de un exponencial, cuando tenemos una constante o un número y una variable, esto puede ser la variable al exponencial de este número, o sea, y sobre 3. Este va a ser nuestro factor de integración, y a la 3. Ahora multiplicamos toda la ecuación original por el factor de integración, y a la 3 por la ecuación original, que era xy de x más 2x2 más 3y2 menos 20 de y igual a 0. Esto lo multiplicamos obteniendo este nuevo término. Verificamos que sea una ecuación exacta obteniendo la derivada parcial de m con respecto a y. Entonces acá lo que vamos a hacer es solamente derivar este término, xy a la 4, obteniendo 4xy3. Y hacemos lo mismo con el segundo término de la derivada parcial de n con respecto a x. Derivamos este término obteniendo 4y3, perdón, x. Como vemos, tenemos una ecuación exacta, los dos términos son iguales. Acá podemos decir que dm sobre dy es igual a dn sobre dx. Lo que hacemos a continuación es integrar una de las dos expresiones, la que parezca más sencilla para cada uno. En este caso me parece más sencillo integrar este primer término de xy a la 4. Entonces acá vamos a integrar este término sobre dx. Como estamos integrando respecto a x, y en este caso va a ser la constante, entonces y la sacamos aquí en el factor de integración y queda
y4, integración de x. Como sabemos, el factor, al integrar x, obtenemos x2 sobre 2. Esto lo sumamos a y4, que es el factor, que es el término que salió de la integración. Sumamos la constante. Como y es la constante, vamos a sumar la función de y. O sea, este término que obtuvimos, tenemos que sumar la constante. Y en este caso, como estamos integrando y, debemos sumar la función de y, que en este caso es que y. Entonces, ya tenemos la función en las dos variables. La función de x y de y es igual a un medio. ¿Por qué un medio? Porque acá si vemos, podemos sacar el término de un medio, x2 a la y4. Este es un medio, x2 a la y4, más g de y. Ahora nos hace falta encontrar el valor de g de y, que es este valor que tenemos acá, para encontrar la solución general. Tenemos que derivar parcialmente la función respecto a y. Entonces, como tenemos en esta fórmula, f de xy, solamente lo vamos a derivar parcialmente con la función de y, como se ve en este caso. Y ya en este caso no ponemos g de y, sino la g' de y, que quiere decir que estamos derivando esta función de g de y. Hacemos las operaciones, como vemos acá, ya derivando x2, nos da x2, 2y3, derivando esta función, más g' de y. Entonces tenemos que la función de y derivada es 2x a la 2, y3 más g' de y. Esto que acabamos de obtener lo tenemos que igualar con la parte diferencial de y. ¿Cuál es la parte diferencial de y? Esta parte que obtuvimos acá. Esta parte que obtuvimos acá es la parte que tenemos que igualar este resultado que obtuvimos. Entonces 2x2 y3 que sale de esto más g' de y es igual a 2x2 y3 más 3y a la 5 menos 20y a la 3. Simplificando términos iguales, o sea, estos que tenemos acá, es que por la edición del video no me permite ver que esto estaba subrayado. Simplificamos estos, nos queda g' de y es igual a 3y a la 5 menos 20y3. Como necesitamos saber el valor de g de x y tenemos g' de y, integramos este valor para que nos quede g de y, que es igual a 3y a la 5, integración de 3y a la 5 menos 20y a la 3 de y, aplicando linearidad, o sea, como tenemos una resta aquí, lo que hacemos es integrar estos dos factores por aparte, como lo vemos acá. Resolviendo ahora y aplicando la regla de la potencia, que es yn, ya la n de y, que es este caso, es igual a y a la n más 1 sobre n más 1, con n de 5 que tenemos acá es igual que y es igual a las 6, porque le sumamos a este 5 1 sobre 6, y aplicamos lo mismo para este segundo término, con y3 nos da y a la 4 sobre 4, porque y n más 1 es igual, o sea, y este n, 3 más 1, 4, dividido a la n más 1 es 4. Reemplazando las integrales ya resueltas, tenemos que, reemplazando esto, ya tenemos 3, factor de integración de y a la 6 sobre 6 de y, menos 20, factor de integración de y a la 4 sobre 4 de y. Entonces ya resolviendo estos términos, acá simplificamos este 3 con el 6, nos da 2, nos da y6 a la 2, y simplificamos este 20 con el 4, nos da menos 5 y a la 4. Reemplazando este valor de la ecuación, tenemos que fx a la xy es igual a un medio x2 y4 más y a la 2, este valor que obtuvimos acá, y a la 2 sobre, y a la 6, perdón, sobre 2, menos 5y a la 4. Este término lo tenemos que igualar a la valor de constante, obtenemos la solución general. O sea que un medio, la solución general es c es igual a un medio x2 y a la 4 más y a la 6 sobre 2 menos 5y4. Es decir, ¿de dónde sale este valor? Este valor que obtuvimos acá lo reemplazamos en la fórmula de fxy, que es igual a un medio x2 x a la 2, y a la 4 más gy, este es el valor que obtuvimos, reemplazamos gy en esta fórmula, obteniendo este resultado final. Sé que eso es difícil de entender de pronto en este video, porque debe ser un video corto,
pero espero que se hayan visto los pasos que realicé para la resolución de esta ecuación diferencial por el método de ecuaciones exactas. Un cordial saludo, nos estaremos viendo en el curso.